Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Suma Electoral, el programa de Canal 13 que les propone ejercitar el pensamiento y la memoria para fortalecer la democracia. Voy a saludar de una vez a mis colegas aquí en el piso, Vilma Ibarra, Álvaro Murillo, Gustavo Araya. Buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias. Hoy vamos apurados, tenemos una agenda cargadísima. Unos minutos tarde, pero como siempre, como todos los miércoles hasta las 10 de la noche. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Mucho material tenemos esta noche, así es que acompáñenos y hacemos un recorrido de la última semana, o un intento, porque ha sido mucho. Muy buenas noches, programa lleno de contenido. Así es, esta noche tenemos un programa bien apretado de cosas, así que tenemos... el tema de análisis. Ayer se presentó Estado de la Nación. Vamos a trabajar en caliente las repercusiones del caso Diamante, que está bien caliente, con muchas cosas, con mucha novedad, con mucho análisis. Tenemos la biografía no autorizada de José María Villalta y, por supuesto, un mano a mano bien apretado con el candidato Eliezer Feinsack. Vamos de inmediato a nuestra sección En Caliente. Y esta semana la Fiscalía realizó 40 allanamientos y arrestó, entre otros, a figuras de talla nacional como Johnny Araya, una de las principales figuras del Partido de Liberación Nacional, con más de 30 años, vinculado a la Municipalidad de San José. También detuvo a una de las principales figuras del movimiento municipalista, el alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba, quien ha sido reelecto en ese cargo en 5 ocasiones consecutivas y para quien en otro caso la Fiscalía ya había pedido una condena de 21 años. De las tiendas de Liberación también detuvieron por este caso Diamante al alcalde de Osa, Alberto Cole de León, y al alcalde de Alajuela, Humberto Soto. El caso también impacta al ex candidato de Alianza Demócrata Cristiana y al alcalde de Cartago, Mario Redondo, al alcalde de Escazú por el Partido Nueva Generación, Arnoldo Barahona, y al regidor del Partido Nueva República en Golfito, Gustavo Alonso Mayorga. A todos ellos se les atribuye haberse coludido con la constructora MECO para obtener contratos de mantenimiento vial y obras de construcción en las municipalidades. Vilma, un tema verdaderamente en caliente porque algunos de estos alcaldes tienen un protagonismo realmente importante en esta campaña. Bueno, como veíamos, los alcaldes, lo estamos viendo en estas tomas que tenemos de esta misma tarde, salieron hoy después de la indagatoria, ¿verdad? No quedaron detenidos, pero bueno, vamos viendo un caso al que le llegó su hora, ¿verdad? El viejo dictum de Actum decía que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y bueno, lo que ha sucedido acá es que nos ha llegado la hora de aprobar la inhabilitación de la reelección indefinida de los alcaldes. Hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa y una acción de inconstitucionalidad pendiente de resolución en la Sala Constitucional, pero todo ello hace parte de esta dinámica que ahora ha puesto de manifiesto la inconveniencia de esta permanencia de personas que están a lo largo de décadas en los puestos de mando de las municipalidades o de personas que tienen tal vez no tanto tiempo, pero que han saltado de un partido a otro, caso del alcalde de Escazú, para poder mantenerse al frente de la municipalidad. Para poder
poder hablar de este tema, que es como una de las caras de la moneda de la corrupción, que es el tema de la obra pública, junto con el tema del financiamiento electoral, forman una de las monedas más complejas que, digamos, afecta a las democracias. En estos tiempos vamos a conectar con Eduardo Núñez, un politólogo muy reconocido, un querido compatriota costarricense que trabaja en la franja centroamericana, y con él conectamos hasta Tegucigalpa. Eduardo Núñez, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, bienvenido a Suma Electoral. ¿Cómo estás? Hola Vilma, un verdadero placer compartir con ustedes. Un gusto, saludos a todos los que están en el set. Gracias por la invitación, además. No, muchísimas gracias. Hacemos un entremés para poder puntualizar de manera mucho más amplia mañana por la mañana, pero ahora quisiéramos una impresión tuya, así en caliente, como lo estamos haciendo nosotros con estas primeras repercusiones de el caso Diamante, que además es una ramificación. Diamante, digamos, es como una extensión del caso Cochinilla, que impacta de manera muy fuerte a la política costarricense en este año y ya en media campaña electoral, Eduardo. Sí, efectivamente, Vilma. Creo que este caso, o este conjunto de casos, porque no es solo uno, ¿verdad? Como bien estás diciendo, reflejan que Costa Rica no está exenta de algunos de los patrones de vulnerabilidad y amenaza que enfrenta la política democrática en buena parte de América Latina los últimos años. América Latina ha vivido una ola de lucha anticorrupción muy consistente, que fundamentalmente arrancó en la segunda década de este siglo, pero que respondía además a un aumento de la visibilidad de los grandes casos de corrupción. Y digo que no está exenta porque en realidad la corrupción que estamos viendo en América Latina y la que ahora pareciera que estamos viendo en Costa Rica refiere fundamentalmente a tres rasgos fundamentales. El primero es que ya no hablamos de hechos, sino de estructuras o redes de corrupción. No estamos hablando de que son hechos aislados o prácticas aisladas o las formas convencionales de corrupción administrativa o de corrupción pequeña. Estamos hablando de lo que Transparencia Internacional en su momento denominó gran corrupción. Eso se refiere a lo que, por ejemplo, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala denominó redes político-económicas que lo que buscan es ejercer formas de control, captura o cooptación del Estado. Estamos hablando de un fenómeno mucho más complejo. Y esas redes involucran actores de todo el espectro político y civil. Implican empresas, o sea, sector privado, implica cargos públicos electos, a veces partidos políticos. En otros países como Brasil, como Perú, como Honduras, como Guatemala, como México, Argentina, sector justicia y también involucrado, etcétera. O sea, primero, entonces estamos ante una constatación. Hay un fenómeno de redes político-económicas que buscan no solo, digamos, obtener una ganancia específica, sino una ganancia sostenida. Es una forma de privatización, digamos, ilícita de bienes y servicios públicos. Como el primer rasgo me parece claro. El segundo rasgo que tienen este fenómeno complejo es que estamos hablando de que integran distintas dimensiones asociadas o vinculadas con las formas tradicionales de corrupción que casi siempre están asociadas con la idea del soborno o del pago de lo que convencionalmente llamamos mordidas. Desde lo que estamos hablando son de casos muy complejos y por ende que son un desafío notable a los sistemas de justicia y a los sistemas de persecución penal en su conjunto, algo a lo que podríamos hablar más adelante. Implica al menos, casi siempre, y lo que está, la evidencia y preliminar de Costa Rica dice que ahí están estos elementos. Financiamiento electoral no reportado, ilegal o ilícito. Implica tráfico de influencias. Implica conflicto de intereses. Implica soborno o pago de dádivas. Implica ejercicios de influencia ilícita sobre los sistemas de compras y contrataciones del Estado, a nivel nacional o a nivel municipal. Implica modificación de leyes para favorecer, en este caso específico no, pero el caso del cementazo lo demostró en su momento, la posibilidad de modificar leyes o regulaciones para favorecer actividades económicas por vías ilícitas o ilegales. Es decir, implica una suerte de enfoque integrado
de corrupción que es mucho más complejo que, insisto, que la corrupción administrativa convencional a la que hemos estado tradicionalmente acostumbrados. Y el tercer elemento, y para no abusar del tiempo, que me parece clave, o el tercer rasgo que me parece clave, es que tiende o introduce una gran pregunta. No sabemos cómo va a funcionar en el caso costarricense, porque estamos apenas en caliente, como dice esta sección del programa de ustedes. Pero viéndolo en perspectiva comparada en otros países, involucra normalmente una inhibición de las capacidades de las instituciones de control, de las instituciones de persecución penal y de la administración de la justicia para poder asegurar una sanción efectiva de estas prácticas. Es decir, son casos tan complejos que generan un profundo entrabamiento judicial que en términos prácticos implica impunidad por razones de administración de justicia o por razones de cooptación también del sector justicia por estas redes político-económicas. No estoy diciendo que eso vaya a ocurrir, solo estoy diciendo que en la perspectiva comparada de este mismo tipo de casos, esa es la única variable que hoy por hoy nos falta en esta situación que vive Costa Rica. Eduardo, muchísimas gracias. Una pregunta concreta sobre este tema. ¿Qué tanto existe también evidencia y qué tanto debemos preocuparnos cuando este tema se da en medio de una campaña electoral y entonces la clase política corre de alguna manera a tratar de tener alguna solución, aunque sea, digamos, para calmar o para callar algunas de las voces, pero no necesariamente significa, desde mi perspectiva, tener, digamos, una respuesta efectiva para lo que está sucediendo ante un caso tan complejo? Bueno, mira, Gustavo, esto que planteas me parece de absoluta centralidad. He estado viendo, bueno, naturalmente, aunque vivo fuera, pues monitoreo diariamente lo que, digamos, la dinámica del debate político, rico o pobre que tengamos, y efectivamente he escuchado una gran cantidad de reacciones, muchas emocionales, algunas hepáticas, y una gran cantidad de propuestas y de acciones de carácter legal, político, judicial, policial, todo lo que uno se pueda imaginar, para tratar de responder de manera efectiva e impactante, digamos, este caso, o lo que este caso evidencia en términos del deterioro o de las vulnerabilidades que en materia de corrupción enfrenta el país. Y yo creo que hay que tener algo de prudencia y hay que tener algo de equilibrio. Permítame explicarme. Creo que la lucha contra la corrupción demanda sentido de urgencia. Y en Costa Rica no hemos tenido sentido de urgencia. Hemos postergado 1 y 10 veces las reformas políticas, institucionales, normativas, los mecanismos de autorregulación y los ejercicios efectivos de depuración que requiere la política y el Estado costarricense por falta de acuerdos. O sea, no hemos tenido sentido de urgencia. Pero tener sentido de urgencia, si ustedes me permiten decir una expresión muy coloquial, no es actuar a tontas y a locas. No es que salió un caso hoy y resulta que ya vamos a prohibir determinada práctica, reformar determinada ley. Ciertamente hay que aprovechar el momento, pero hay que tener también sentido de oportunidad. Y además de sentido de oportunidad, hay que tener sentido estratégico. En este momento lo que hay que hacer no es empezar a inventar cómo reaccionar o buscar soluciones inmediatas que no existen. Frente a problemas complejos, ojo lo que les estoy diciendo, son fenómenos de corrupción compleja y redes político-económicas o estructuras intersectoriales o transversales que penetran Estado, política y sociedad y empresas. ¿Verdad? Frente a eso no hay soluciones inmediatas. Entonces no inventemos el agua azucarada, dicen en Guate, el agua caliente, decimos en Costa Rica. Hay propuestas muy bien pensadas. Hace pocos meses se presentó la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de Corrupción. Ahí hay un paquete muy coherente, bien pensado y estructurado de reformas políticas, normativas, institucionales que podemos avanzar para generar no solo un sistema virtuoso de transparencia, rendición de cuentas, sino un sistema de prevención de corrupción, que es lo que necesitamos. Entonces me parece que, por supuesto que tenemos que debatir el tema, por supuesto que tenemos que actuar, pero no empecemos a inventar. Busquemos información, actuemos con sentido de urgencia, pero también con prudencia, para no encontrar o producir respuestas que luego tengan efectos no deseados. Y eso lo hemos visto en muchos otros países.
hacemos reformas a la carrera para atender un caso de corrupción y esa reforma produce un efecto no deseado que no solo no resuelve el problema de corrupción, sino que produce disfuncionalidades en el funcionamiento del Estado. Entonces, yo diría que aquí es un momento de pausa, es un momento de decir, ojo, Costa Rica no está exento del fenómeno de corrupción compleja. Ojo, tenemos un problema de estructuras complejas de corrupción en el país, pero tenemos, oiga, fundamentalmente, que actuar con sentido estratégico. Tenemos que saber dónde poner la agujita de la acupuntura para producir efectos transformadores de carácter sostenido. Entonces yo le doy la bienvenida a todas estas ideas. Me parece que la oportunidad de reflotar temas de reforma política, normativa e institucional es extraordinaria. Me parece que el hecho que haya caído en elecciones pues no es lo más feliz, porque entonces puede ser electoralizada la lucha contra la corrupción y ese es un mal camino, como lo hemos visto en muchos países, pero la idea es que no perdamos el foco y que más bien nos aprovechemos de las capacidades instaladas en nuestra sociedad para producir una agenda robusta y un compromiso robusto de reformas, por ejemplo, para comprometer candidatos presidenciales, para comprometer diputados en la próxima Asamblea Legislativa en una agenda razonablemente estructurada y sostenida que tenga efectos de largo plazo y no solo sean curitas, si me permiten decirlo de una manera, sí, para atender el enojo social instalado en el país. Claro, y que no sea un oportunismo el que impere. Tenemos una paradoja, Eduardo. Por un lado, parece que hemos estado viviendo de espaldas a una realidad que es la realidad latinoamericana, pero por otro lado nos sentimos, digamos, un tanto desconcertados porque creamos un Estado lleno de controles, de muchísimos controles, y cuando una cosa como estas salta, digamos, groseramente al entramado social, lo que primero uno piensa es dónde estaban todos esos controles sobre controles que han ido atrofiando la eficiencia y la eficacia de la gestión de la obra pública, pero que al final de cuentas no logran detectar esto que son redes, entramados de corrupción tan asentados, tan consolidados a lo largo de tantos años. Lo que pasa, Vilma, es que Costa Rica no ha estado exenta de la, digamos, voy a decirlo así, de la tendencia general de pensar que la corrupción se resuelve únicamente con mecanismos de control y de sanción. Y nos hemos olvidado que un enfoque integrado de lucha contra la corrupción, promoción de transparencia y la integridad pública requiere un sistema de prevención, un subsistema de prevención, un subsistema de detección temprana, un subsistema de control y ciertamente un sistema de sanción. Pero hemos puesto énfasis en el control y la sanción. Y eso lo que hace es judicializar el problema de la corrupción. Y la judicialización es un camino necesario, pero casi siempre es un camino lento que no tiene efectos para prevenir la capacidad de estas redes para penetrar el cuerpo institucional de cualquier país, Costa Rica incluido en este caso, que es lo que estamos viendo en este momento. Eduardo. Entonces lo que necesitamos es ampliar la mirada. Necesitamos un enfoque de prevención, detección, control y sanción. Pero si hemos desarrollado de manera más robusta la parte de control y sanción, pues está claro. Y por eso citaba la estrategia de integridad y prevención de corrupción, que es donde tenemos que poner también el foco. ¿Qué implica eso? Implica medidas de transparencia, medidas de rendición de cuentas, implica aumento de los mecanismos de participación ciudadana, implica aumento de los mecanismos de auditoría social. Es decir, implica otro conjunto de competencias distintas a la investigación penal, a la persecución penal, o a la capacidad de administración y acceso a la justicia que tengan nuestros tribunales. Eduardo, un saludo también a través de toda Centroamérica hasta Guatemala. Usted que tiene una mirada de fuera y propia también acá en Costa Rica, tenemos la idea de que aquí la institucionalidad resiste. Y quizás nos atenemos demasiado a eso para pensar que puede resistirse, para que el sistema político no se derrumbe, sino que muestre solamente erosiones que se puedan ir arreglando. ¿Ve usted que estos casos puedan ser atendidos por un sistema institucional funcional, no solo judicial, sino también en los otros aspectos que ha visto? ¿O estamos viviendo de alguna manera un poco con la ilusión de que todavía las instituciones pueden resistir y que estos son casos atendibles para nuestra realidad?
Esa es una excelente pregunta, Álvaro. Mira, cuando hablamos de estructuras complejas de corrupción, con interés no solo de privatizar beneficios, sino de ejercer control, influencia, captura sobre áreas funcionales del Estado, estamos hablando de un patrón de funcionamiento de las redes de corrupción muy similar a las redes de crimen organizado. Implica control de territorios, control institucional, control de actividades económicas y en una fase mucho más avanzada hasta la posibilidad de construir formas de legitimidad social a partir de la sustitución de actividades estatales. Para hacerlo en una perspectiva, digamos, rápida, para no entretenernos. Ahora bien, lo que no sabemos es cuán profunda es la penetración de estas estructuras de poder ilícito en el Estado. Ahora bien, lo que nos dice la ola anticorrupción latinoamericana es que aún cuando hay una creciente influencia de esas estructuras de poder ilícito en el Estado o en los Estados, todavía hay instituciones que tienen capacidad de identificar y al menos intentar desestructurar esas redes político-económicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que por supuesto que hay que debatir en qué medida la administración de justicia nuestra va a poder llevar adelante casos tan complejos. Las experiencias precedentes nos dicen que no estamos teniendo esa capacidad. En otros países se han hecho reformas extraordinarias, se han creado tribunales de alto impacto, por ejemplo, con competencias específicas y áreas de especialidad que permiten, por ejemplo, atender estos casos, sacándolos del flujo, además general, altamente denso de casos judiciales acumulados en razón de, digamos, el crecimiento del delito o el crecimiento de los problemas de la administración de la justicia. En otros países, cuando la lectura es que el nivel de penetración de estas redes es tan profundo, se ha optado por mecanismos extraordinarios, que fue lo que pasó en el Triángulo Norte de América Central, en el norte de América Central. Se trajeron mecanismos extraordinarios de intervención internacional, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la Misión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, o la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, que era un poco el reconocimiento de algunos de estos países de que no tenían capacidades endógenas para extirpar el grado de penetración de las redes de poder ilícito en la institucionalidad del Estado. Ya nos vamos, yo no tengo Eduardo, la respuesta casi para el caso de Costa Rica. Yo no tengo Eso esa es lo que respuesta, quería preguntar. pero quiero creer que tenemos la capacidad de autodepuración todavía. O sea, quiero creer que tenemos los elementos autoinmunes en nuestro sistema para reaccionar. Y por eso, cuando salen estos grandes casos, por supuesto que es profundamente respetuoso que la gente se enoje, que la gente reaccione con ira y piense que todo está mal y empiece a quejarse. Y eso es estupendo porque eso genera presión sobre las élites políticas, económicas y sociales de buscar acuerdos en torno a actuar con sentido de urgencia para contener la corrupción. Pero el enojo no es el camino. Ese es el camino errado porque nos lleva a tomar a veces decisiones, digamos, que luego tienen efectos en otros ámbitos de la política, del Estado y de la democracia que no son deseables, cosas que también hemos visto en América Latina. Pero el hecho de que estos casos se documenten y se judicialicen es un buen dato para nosotros. Sí. Significa que tenemos mecanismos institucionales todavía con capacidad de actuar para depurar. Ahora todos los focos están en la capacidad que haya tenido la investigación judicial, la investigación penal, para documentar los casos con prueba técnica sustantiva, que la primera evidencia presentada parece que hay, suficientemente robusta, y ahora los focos van a pasar a la capacidad de la Fiscalía para hacer un ejercicio efectivo de persecución penal, y sobre los tribunales y la Corte, sí, para garantizar las condiciones de acceso y administración efectiva de estos casos. Eduardo, que es lo que no nos ha pasado previamente con otros casos como el Cementazo. Muchísimas gracias, de verdad valoramos muchísimo tu conexión vía Tegucigalpa a San José. Mañana conversamos porque este tema, por supuesto, no se agota. Hasta mañana. Gracias, Eduardo. Eduardo Núñez, politólogo costarricense que nos acompañaba en esta primera en caliente del Zoom electoral de miércoles. Nos vamos a una pausa. Cada dato que recibimos, cada información nos pone cada vez más en conflicto la excepcionalidad costarricense. Parece
que no somos tan excepcionales como creíamos antes. Vamos a un corte y ya venimos. Nada como disfrutar de Buena Vida, el programa para la persona mayor que mejorará su calidad de vida por medio del aprendizaje y descubrimiento de nuevos intereses y estimulando su creatividad y su salud mental. Buena Vida, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. El Banco Central de Costa Rica comunica que los nuevos billetes de 10,000 colones ya están en circulación y tienen seguridades de última generación similares a los billetes de 20,000 colones que usted ya conoce. Para comprobar su autenticidad, toque el relieve en el retrato, mire los efectos en el escudo nacional y gire para ver el círculo flotante en el mapa y cómo cambia de color verde a azul. La nueva serie de billetes de Costa Rica ya está completa. Documentales UNED presenta Piedras Blancas, un parque nacional al sur de Costa Rica, con una inmensa variedad de flora y fauna, terrestre y marítima, que lo hacen único. Este jueves 18 de noviembre, 8:30 de la noche, con repetición, sábado 20 a las 4:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. Ocho de la noche con 33 minutos, estamos de regreso en Suma Electoral y una de las arenas movedizas que influyen y devoran el debate político son las redes sociales. Así que vamos con Álvaro Murillo y Gustavo Araya para analizar los posteos que hacen los políticos y también lo que la gente habla sobre los políticos. Esta semana estuvo calentita. Adelante, ¿qué dicen las redes, compañeros? Es indudable que hay y la seguirá habiendo en estos días al calor de los temas relacionados con presunta corrupción, también con el tema de las pruebas Faro, también con algunos otros acontecimientos propios de la dinámica electoral. Hay discusión, hay chispazos en las redes sociales, pero también hay otros contenidos que circulan en las redes sociales y que tienen que ver con la campaña electoral. Hoy el programa Estado de la Nación presentó una herramienta que le llama el votómetro, que es el resultado de las respuestas que dieron los candidatos presidenciales de una manera sistematizada para que luego las personas de a pie, ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, podamos contestar esas mismas respuestas y ver en cuánto coincidimos, con cuáles candidatos presidencial coincidimos más. No es la primera herramienta de este tipo, ya también el medio Delfino CR había producido la semana pasada una herramienta similar y se encuentran resultados muy curiosos. Hay personas que dicen que no les calza nada verse de repente representados con candidatos más del espectro de la izquierda, más del espectro o de la derecha, pero ciertamente ese es el resultado según el sistema que está establecido con respuestas. Gustavo, la coincidencia de estas respuestas, ¿qué habla? Desde la ciencia política, ¿qué podemos decir para un ciudadano que de repente diga, me veo identificado con Eli Feinstein y no, yo pensaba que no, o con John Vega y yo pensaba que estaba lejísimo de él? ¿Qué significa esto, Gustavo?
Demuestra tres condiciones fundamentales, Álvaro. La primera de ellas es el gran desconocimiento que tiene la población respecto de las propuestas de los diferentes candidatos y de las diferentes candidatas a la presidencia de la República. Entonces, de alguna manera, ese es el nivel, digamos, de sorpresa que nos da de repente. Lo otro que es importante es efectivamente que la coincidencia tiene que hacernos pensar más en dónde es que efectivamente deberíamos preocuparnos por ir a encontrar esas respuestas, que más si coincidimos o no con un candidato y demás, ¿verdad? ¿Dónde es que está nuestro ámbito de acción? Y el tercero, y esto tiene que ver con un tema muy importante, es la participación ciudadana, digamos, temprana, para darse cuenta precisamente de esa oferta electoral y después no pretender, digamos, de que solamente los debates, o es que no me contaron, o es que no. Hay un cuerpo, hay un corpus, efectivamente, nos guste o no, de oferta electoral que está a la disposición de la gente y que efectivamente, digamos, más allá de las coincidencias y demás, tiene, digamos, una dimensión, por decirlo así, educativa, lo que está haciendo el Estado de la Nación. El Estado de la Nación, y decíamos, también el medio Delfino CR, los invitamos a que participen ustedes ahí. En la plataforma del Estado de la Nación hay también una explicación que, según me está comunicando aquí, además Estefan Gómez, uno de los investigadores expertos en el área política, en el programa Estado de la Nación, le permiten entender a las personas por qué de repente se ven coincidentes con algunas figuras que no lo hubieran previsto jamás. Este es uno de los elementos puestos en las redes sociales que están para eso también, no solamente para la discusión fuerte, para el insulto o las críticas. Obviamente es muchísimo de lo que esto abunda en las redes sociales. Vamos con el siguiente contenido, por favor. Este es un pantallazo de la cuenta de Instagram del candidato Rolando Araya, del programa Costa Rica Justa. Es de hace 3 días y se refiere al escándalo de las pruebas Faro. Este error ya reconocido por el propio presidente como un error severo y grave, que por supuesto tiene consecuencias propias en el sector educación, y se refiere obviamente a una crítica severa. Esto es el día de hace 3 días. Esto fue antes de que reventara el caso conocido ahora como Diamante, que repercute en las municipalidades y que de alguna forma ha salpicado también a don Rolando Araya, porque es socio de una de las personas cuestionadas en este proceso, y también aparentemente con un crédito que ahora ha tenido que salir a explicar. Entonces, ¿por qué seleccionamos este? Bueno, porque hemos visto que durante los últimos 3 días hay candidatos que salen de manera muy rápida a responder cuando un tema aparentemente es ajeno, un problema ajeno, pero cuando ven que se les está cayendo las gotas para el lado propio, hay una especie de silencio. Rolando Araya ha explicado, ha hecho otros videos también, pero como respuesta a consultas de la prensa, no en su propia cuenta, en donde suponemos, y teóricamente así tiene que ser, es la forma más directa de interlocución con la ciudadanía. Gustavo. Sí, lo que pasa es que está, digamos, de alguna manera reaccionando o esperando que efectivamente darle, digamos, de alguna manera legitimidad o veracidad a lo que cubren los medios sin tener que ponerlo en sus propias redes sociales, para de manera tal que quien entre a la red social, eso es parte de la estrategia de muchos de los candidatos, quien entre a la red social solo vea, digamos, la parte de propuestas y las partes bonitas, por decirlo así. Es como la gente que solamente tiene las fiestas y las vacaciones y demás en Facebook y no demuestra todo lo demás que significa su propia vida. Es la misma tendencia. Y lo segundo que es importante, y es que en comunicación política cuentan tanto las expresiones como los silencios. Entonces, esto que estás haciendo, Álvaro, es un ejercicio ciudadano que hay que hacerlo necesariamente, de ver si efectivamente un candidato o candidata que están obligadas y obligados a rendir cuentas ante la ciudadanía, se escudan solamente en esta técnica de acudir a los medios para cuando se trata de malas noticias, y las buenas ponerlas solo en su página, o referirse a ambos casos en caso de que efectivamente o en una situación en la que efectivamente les corresponde dar, digamos, algún tipo de opinión. De hecho, Gustavo, estuve revisando algunas cuentas de Twitter de algunos diputados y llevan 3 días en silencio también, varios. Algunos por este tema que vamos a presentar ahora como tercer elemento. Este es un video captado por el colega Oscar Ulloa de Noticias Repretel, que seguro que ustedes lo han visto y que es inevitable que lo incluyamos en este repaso de redes sociales. A robar más, sinvergüenza, ni me toques, sinvergüenza. No, vaya a robar otro país, viejo, vaya a robar otro país. Ladrón, váyase por otro lado.
Esta es una visita del candidato presidencial José María Figueres del Partido de Liberación Nacional al mercado. Una de estas visitas típicas del candidato presidencial en la campaña, en donde los cálculos no le salieron como pensaban, porque topa con estas dos señoras que en medio de otras personas que sí le correspondieron el saludo, le buscaban fotos y todo. Bueno, estas dos señoras le dijeron: no me toque, no queremos nada con usted. Lo que ustedes oyeron, les señalan temas de ética, que son parte de los temas que se le han cobrado al candidato presidencial José María Figueres. Uno podría decir fue por lana al mercado y salió trasquilado de alguna forma, porque esto se ha hecho muy viral, este video, y muchas personas se han sentido representadas con la reacción que tuvieron estas señoras. Estamos hablando de el candidato que encabeza las encuestas, Gustavo. Sí, aquí hay tres elementos que yo rescataría más allá, digamos, del momento mismo, y es que me parece que es importantísimo en términos del fenómeno de comunicación política. Número uno, nos demuestra que Costa Rica tiene esa particularidad en la que se le puede decir, o sea, ¿quién se va a encontrar un candidato a la presidencia de la República en cualquier otro país que no ande con guardaespaldas y demás, y no esté en una situación mucho más creada, mucho más montada de alguna manera? Y acá en Costa Rica se da esto, tenemos esta particularidad que es aplaudible, ¿no? A mí me parece que es aplaudible. Número uno. Número dos, me parece que es un tema, desde el advenimiento de las redes sociales, hay que tener en cuenta para los equipos de campaña que esto se puede salir de situación, ¿verdad? Que cualquier visita de un candidato a cualquier comunidad no es controlable o no es pretendidamente controlable que la situación que se vaya a dar efectivamente sea la que se tiene planificada. Y número tres, algo que apuntabas, Álvaro, que me parece que es fundamental, la estrategia, el timing, ¿verdad? No es prudente este tipo de situaciones para ningún candidato a exponerse. Evidentemente, la respuesta que tiene el comando de campaña de José María Figueres de tratar de darle algún tipo de balance no cae en buena lid, porque hay un video que de suerte orgánica, de suerte natural, completamente, digamos, en el ejercicio de las redes sociales, está siendo mucho más viral que la propia campaña del candidato presidencial en este caso. Esto es algunos de los elementos nada más. Probablemente seguiremos hablando por lo menos de este video unos días más y ver la repercusión que tiene al apoyo que ciertamente en las encuestas ha reflejado José María Figueres, insuficiente por supuesto, pero sí por encima de otros candidatos presidenciales. Adelante, Ernesto. Bueno, la otra parte que mueve las opiniones surge en los debates. Y hoy aquí en Canal 13 transmitimos un debate organizado por el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense, en donde se discutió sobre el proyecto de ley de empleo público y sobre la posibilidad de flexibilizar o no la regla fiscal. Vamos a ver un resumen de lo principal que se dijeron los candidatos. Tenemos un proyecto presentado para que la inversión en obra pública, el gasto de capital, no se le aplique la regla fiscal, porque eso lo que impide es invertir los recursos en obra cuando más se necesita. Este asunto de la regla fiscal no se puede resolver con un sí o con un no. Costa Rica necesita ponerse a producir, porque un país que no produce reparte pobreza, y eso es lo que hemos venido haciendo. Con este presidente, el país producirá y saldremos de estos problemas. Lo fiscal se arregla haciendo crecer la economía. Esta regla fiscal ya está produciendo un caos en muchas partes. Va a paralizar varias instituciones. Debe ser revisada. La regla fiscal aplicada como un concepto ideológico, economicista, está mal enfocada. El Partido Unión Costarricense Democrática dice que es importante que el magisterio salga de esta regla fiscal. Las pensiones de las personas más vulnerables, de 100,000 colones, que ya no tienen casi que comer en sus casas, o almuerzan o cenan, porque sinceramente todo es impuestos e impuestos. Esta regla fiscal efectivamente debe ser revisada. Pero si vemos lo que ha ocurrido en Costa Rica, los impuestos y la regla fiscal ha producido lo que en administración y en economía se llama la paradoja de la frugalidad. Esto significa que cuando el gobierno pone reglas, sube impuestos, le quita el valor adquisitivo a los ciudadanos, desacelerando de inmediato
la reactivación económica. Yo creo que es importante enfocarnos a lo que hay. Acá no puede haber ni falta de transparencia y por tanto corrupción, ni tampoco malos manejos de las finanzas públicas, ni tampoco funcionar sin programación. Vamos a revisar el tema de la regla fiscal, claro que sí. Requiere de una revisión minuciosa, de una revisión integral, sentado con los sectores. Y ahí es donde le digo a ustedes, los educadores, como les dije al principio, con nosotros se van a poder sentar, nosotros sí los vamos a recibir y vamos a tomar en cuenta sus ideas. Hoy lo que sucede en la educación es el resultado del desorden de muchos años, de la falta de responsabilidad. Mire, yo estoy de acuerdo en que la regla fiscal hay que quitarla para el sector educativo y para la inversión en educación. Tengo que decir que cuando se impuso la regla fiscal fue en unas condiciones económicas muy difíciles, muy diferentes a lo que fue el tiempo posterior cuando se nos vino la pandemia. Hemos votado en contra y vamos a seguir votando en contra del proyecto que está en la Asamblea Legislativa. Y si llegara a aprobarse, por supuesto que nos vamos a sentar con las y los educadores y todos los sectores para revisar esta ley. Yo pienso que esta ley a nadie le queda bien, pero yo estoy con esta ley. Hay que dialogar y yo estoy dispuesto a sentarme a dialogar con los sindicatos para mejorar esta ley, para superar las inconveniencias que tienen en este momento. Que es una nefasta ley que va en contra de todos los derechos de las y los costarricenses. Queremos tener la oportunidad de dialogar con todos los sectores de la población. Creo que Costa Rica necesita una ley de empleo público, no la que está en este momento en la Asamblea, pero sí requerimos una ley de empleo público. Buscaría un gobierno que esté de la mano de los diferentes sectores poblacionales sin renunciar de manera alguna a esa gran experiencia que tienen. Yo creo que hay temas necesarios, por supuesto, y tenemos que hablar también, por ejemplo, de la morosidad que tiene el MEP con la Caja Costarricense de Seguro Social también. Hay muchos elementos que están acá totalmente deficitarios. Realmente estamos interesados en reordenar las finanzas del país y estamos interesados en generar las condiciones para que los empleados públicos, lo he dicho varias veces, sean dignificados, en el caso de los educadores, tengan las condiciones para trabajar y por eso es que dentro del planteamiento que hemos hecho en esta discusión siempre ha estado claro para nosotros que deben respetarse los derechos adquiridos. En cuanto a la ley de empleo público he estado totalmente en desacuerdo porque venía a violentar la independencia de los poderes en Costa Rica. Y esto sí que es grave cuando el poder político puede inmiscuir en los otros poderes. Y también fue una ley montada por los demás partidos aquí representados, haciendo la excepción del caso. Y entonces esto lo he enfrentado, fui de los firmantes de la consulta de constitucionalidad que después demostró que tenía 34 problemas internos. Aquí lo que apreciamos es efectivamente el trabajo que están haciendo las diferentes candidaturas de cara a los debates, en donde los debates sectoriales tienen la particularidad de que encontramos a las candidaturas teniendo, por decirlo de alguna manera, una adecuación de sus propuestas al público al cual le están hablando. Si ustedes lo ven, efectivamente el tema de regla fiscal, el tema de empleo público y todo lo que son este tipo de situaciones que efectivamente comprometerían a cualquier otra administración, en este caso hay, si se quiere, digamos, un abordaje de alguna manera, digamos, mucho más libre, porque no están en el gobierno y efectivamente no están enfrentando los problemas que se tienen. Esto no es una apología al gobierno actual ni a cualquier otro gobierno, sino que lo que normalmente se da en términos de las estrategias es tratar, por decirlo así, de endulzar de alguna manera a los públicos a los cuales se están refiriendo para atraer su voto. Esto es un tema que es importantísimo considerarlo en los debates porque incluso podríamos encontrarnos en algunas situaciones en que las propias candidaturas incurren o en contradicciones o en grados diferentes de presentación de sus propuestas según el público al cual le hablen. Esto, por favor, tenerlo en consideración y es una de las condiciones principales para ejercer una ciudadanía responsable de cara al voto.
Sí, mucha pose y evidentemente la verificación, ¿verdad? El check que podamos hacer luego respecto de esas declaraciones alegres nos pueden dar sorpresas. Pero bueno, este fue el debate del Sindicato de Educadores Costarricenses esta mañana aquí en el 13, aquí en la televisión pública del país. También anoche se presentó el último informe del Estado de la Nación con una serie de estudios que arrojan una fotografía triste de la Costa Rica de hoy, un país que ha dejado de ser equitativo, un país donde la desigualdad crece y las personas se encuentran en mayor vulnerabilidad, con menos educación, con peores empleos y que son las más perjudicadas por la crisis social que desató la pandemia. Entonces vamos a ver una nota que preparamos sobre este segmento del informe que se presentó ayer. El panorama que ofrece Costa Rica en la postpandemia es el de un país cuya población goza cada vez de menor equidad, menos acceso al bienestar para las personas más vulnerables y con un mercado de trabajo dominado por una enorme brecha que separa a las personas por su nivel educativo y su género sexual. En la Costa Rica del 2021, las mujeres y las personas con menor educación resultan las más castigadas por el mercado laboral. La Costa Rica del 2021 es un país que no logra recuperar su nivel de empleo en los valores que existían antes de la pandemia. Estas son algunas de las dramáticas conclusiones que ofrece el último informe del Estado de la Nación presentado hace algunas horas. Según este informe, la desigualdad de género en el ámbito laboral se profundizó aún más durante la pandemia y las mujeres son ahora más vulnerables en su acceso al trabajo y en la calidad de los empleos que logran conseguir. Según el estudio, las mujeres se enfrentan hoy a mayores dificultades para tener una remuneración justa y paritaria en relación con los hombres que realizan tareas similares. Durante la emergencia por la pandemia del COVID-19, las mujeres experimentaron un mayor impacto laboral que los hombres y el índice de desempleo es un reflejo de esta brecha. Entre abril y junio de este año, la tasa de desempleo femenino se ubicó en 24,6%, frente a un desempleo del 13,7% para los hombres. Es decir, entre las mujeres la falta de trabajo es ahora un 11% mayor que entre los hombres. Los estudios muestran que además la falta de empleo es mucho más severa entre las personas más vulnerables, entre quienes tienen baja escolaridad, las mujeres y los jóvenes. El mayor impacto económico de la pandemia se sintió en el grupo de pequeños propietarios, que resultó afectado en un 78%, seguido del grupo de otros trabajadores y de las clases obreras industriales y de servicios. Todas estas personas que resultaron las más afectadas económicamente por la pandemia poseen un factor común. Todos tienen acceso a empleos de baja calificación. Otro de los datos impactantes que revela el informe es el avance de la inseguridad alimentaria en Costa Rica. Según resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del 2020, un 47,6%, es decir, casi la mitad de los hogares del país experimentaron dificultades para obtener alimentos. Otro de los hallazgos novedosos del informe es que se investigó el perfil de las personas que solicitaron el bono proteger durante la pandemia. Los resultados del análisis mostraron que la población que más perjudicada resultó en términos laborales fueron los menores de 45 años y las personas con bajo nivel educativo. De todas las personas que pidieron ayuda con el bono proteger, casi la mitad, el 47%, solo tiene cursados estudios de primaria o solo una parte de ella. Y luego, entre los solicitantes hay un 26% que tenía la secundaria incompleta. Para finalizar, la evidencia muestra que la pandemia deterioró aún más la situación de las personas en informalidad laboral y en ocupaciones no calificadas. Es decir,
que hoy tenemos un país que, lejos de rescatar a las personas más débiles y desprotegidas, ha creado las condiciones para que en periodos de crisis económica y sanitaria sean esos sectores vulnerables los más perjudicados. Una realidad triste y dolorosa para un país que durante décadas fue uno de los más equitativos de Latinoamérica. Es solo una pincelada de lo que nos presenta el informe del Estado de la Nación, que no es una fotografía tal vez de color más intenso como hubiésemos querido, porque pinta sombríos panoramas, y para una evaluación también de orden general y luego centrar en el capítulo político, en algunos aspectos políticos, porque es lo que es conducente con el énfasis de nuestro espacio. Hoy tenemos con nosotros nuevamente a Ronald Alfaro, coordinador del capítulo político del Estado de la Nación. Ronald, gracias, buenas noches. Una valoración sobre lo que ha sido este ejercicio del informe del Estado de la Nación que se presentó anoche. Sí, sin duda. Bueno, primero que todo, buenas noches, gracias por la invitación. Y por otra parte, pues sí, ciertamente la sociedad costarricense atraviesa por una coyuntura compleja, complicada, de importantes desafíos, de aspectos y de rezagos que ya el informe ha venido señalando, y que no necesariamente es la pandemia, digamos, la causante, ¿verdad? Sino que la pandemia de alguna forma agudiza algunas de estas cosas. Y nos revienta otras realidades, nos expone a otros desafíos que de alguna forma el país o no estaba preparado adecuadamente, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, en el tema de educación, ¿verdad? O el sistema político ha tenido dificultades para encontrar y poder aportar alternativas, propuestas, sobre todo oportunas, y que favorezcan a amplios sectores de la población costarricense. Con un problema, Ronald, con un problema adicional, y es que la capacidad de responder a estos problemas y de evitar que haya consecuencias históricas en las próximas décadas, digo, que cambien el tipo de país que tenemos de una manera definitiva, están ciertamente en la política. Entonces conviene ver también el estado de la política, pasando por el sistema, por supuesto, institucional, el sistema de partidos, y lo que nos muestra el Estado de la Nación es que también la medicina tiene sus problemas, ¿verdad, Ronald, en términos de la respuesta política? ¿Qué es lo que nos dice este informe 2021 en este contexto electoral, además? Bueno, el sistema político costarricense ha atravesado y sigue atravesando por este shock, ¿verdad?, de la pandemia, por esta crisis, o por varias crisis, porque también pensamos en el de las finanzas públicas, pensamos en la sanitaria, y ha atravesado con algo que viene siendo un bien y un activo muy importante, muy determinante, que es la estabilidad política, ¿verdad? Hay otras sociedades en el mundo en donde la estabilidad ha quedado, digamos, en entredicho, ha estado sometida a fuertes presiones. Pero bueno, eso no significa que estemos en el mejor escenario político, ¿verdad? Porque el sistema necesita responder de manera rápida, oportuna, a este tipo de fenómenos, y ahí es en donde el sistema ha encontrado algunas válvulas y algunas formas, pero han estado muy orientadas a atender las emergencias de corto plazo, ¿verdad? Los incendios de corto plazo relacionados con el estrujamiento de las finanzas públicas, el problema con la crisis sanitaria, y entonces ha de alguna forma desatendido las prioridades y las necesidades de la ciudadanía, ¿verdad? Los temas económicos, los temas de fomento productivo, los temas relacionados con aspectos de igualdad, ¿verdad?, equidad, asegurar, por ejemplo, alimentos en las casas de los costarricenses. Y bueno, eso plantea ciertamente dificultades al sistema político, introduce una gran cantidad de tensiones y hace que el sistema se encuentre con dificultades para maniobrar. Y mientras eso está ahí, esa realidad instalada, pues obviamente se subsumen en las capas de la, digamos, cotidianeidad,
la necesidad de ir adelante con una campaña electoral, porque es el tiempo, es el calendario el que lo marca, y ahí vamos a un tema que es muy actual y que quisimos aprovechar con vos, Ronald, esta noche, tanto como lo hicimos con Eduardo Núñez al inicio de este Zoom electoral, y es lo que tiene que ver con el tema del financiamiento. Y quisiéramos mostrar entonces una primera pantalla de 2 que seleccionamos para esta noche. Gracias. Que quisiera que explicaras, Ronald, en términos de los donantes a los partidos políticos y cómo es que el tema del financiamiento se vuelve central en el ejercicio, digamos, de análisis crítico de una campaña. Sí, en las democracias electorales un aspecto fundamental es tener sistemas de financiamiento de la política, ¿verdad? Que permitan, primero, que la competencia electoral se libre, digamos, y se realice en condiciones de amplia, digamos, acceso para los actores, y que además no existan distorsiones, digamos, que desnivelen la competencia. Pero en el caso de Costa Rica, el financiamiento, el sistema y las normas y las reglas de financiamiento electoral, existe una serie de vacíos en los cuales todavía la existencia de mecanismos que de alguna forma desvirtúan la competencia o favoreciendo a algunos actores más que a otros, ¿verdad? Entonces plantea importantes desafíos para el sistema, especialmente porque, bueno, los partidos políticos se financian, sobre todo cuando son partidos nuevos y no han tenido acceso a la deuda estatal, se financian a partir de recursos privados, donaciones, ingresos propios. Pero, bueno, cuando la competencia electoral y estos partidos se tornan más retadores, entonces empiezan a acceder a préstamos, ¿verdad? Y los préstamos se convierten en la principal fuente de ingresos de los partidos. Y ahí, para 2 minutitos que nos quedan, Ronald, lo que observamos es que cada quien que va entrando en la contienda va enfrentando problemas que, como decía Eduardo Núñez también hace un rato, terminan en la judicialización de, digamos, la transparencia de la consecución y la gestión de esos recursos. Sí, aquí es un tema ya propiamente de la gestión de los partidos. Hemos dicho que los partidos... Veamos la siguiente gráfica, perdona, Ronald, para que nos la pongan. Claro, hemos mencionado que los partidos son débiles electoralmente, sus bases electorales cada vez son más débiles, pero son doblemente débiles cuando los analizamos desde el punto de vista de su financiamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque tienen dificultades no solo para buscar esos recursos, porque en Costa Rica los partidos tienen que primero buscar los recursos para gastarlos y luego pedir los reembolsos, ¿verdad? Es un sistema que, existiendo la posibilidad de adelantar el financiamiento, a los partidos les piden garantías como si fuesen, digamos, muy solventes, cuando en realidad no lo son, ¿verdad? Es muy difícil que lo sean. Entonces, eso los pone y los expone a una situación en la que, por ejemplo, escenarios que pueden poner en riesgo la independencia de esos partidos políticos, la independencia de sectores económicos, sobre todo muy poderosos, y por otra parte, la misión principal de un partido, que es la representación de la ciudadanía. Entonces ven que el financiamiento está dificultando precisamente ese cumplimiento de esos dos aspectos centrales. Ese es el gran tema siempre. Claro, y el riesgo de que los capitales financieros acaben capturando a los partidos políticos y provocando problemas relacionados ahí ya con la corrupción, como es el tema que hemos visto esta semana justamente. Muchísimas gracias, Ronald Alfaro, investigador del programa Estado de la Nación. Vamos a un corte y ya volvemos en este Zoom electoral. En Popular Pensiones queremos hacer planes por su bienestar, con el Plan Voluntario para el Futuro, que le permite ahorrar el monto que usted defina y ver los movimientos de su dinero mensualmente, así como muchos beneficios más. Inicie su plan voluntario con 5,000 colones o $20 mensuales. Popular Pensiones con gusto le asesora. Caravana navideña, todo lo que usted quiere ver, incidencias, reacciones, muchísima información previo al programa y mucho más.
Usted lo puede encontrar en nuestras plataformas digitales y en nuestra página web en Costa Rica Medios. Mi voto es una llave. Mi voto abre nuevas oportunidades. En democracia, el voto es la llave que abre caminos para seguir adelante. Y el próximo 6 de febrero tendremos en nuestras manos la oportunidad de decidir el futuro que queremos para Costa Rica. Entre todos elegiremos a las autoridades que nos representarán durante los próximos 4 años. Usemos esa llave y votemos. El voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. Este 6 de febrero estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo garantiza. El Banco Central de Costa Rica comunica que los nuevos billetes de 1,000 colones ya están en circulación y tienen seguridades de última generación similares a los billetes de 2,000 y 5,000 colones que usted ya conoce. Para comprobar su autenticidad, toque el relieve en el retrato, mire la transparencia a través de la ventana y gire para ver el círculo flotante en el mapa y cómo cambia de color verde a azul. La nueva serie de billetes de Costa Rica ya está completa. La biografía no autorizada esta noche sobre uno de los candidatos que ha crecido con más fuerza en las encuestas. Heredero de la tradición política contestataria de José Merino del Río, 2 veces diputado con una gran performance legislativa y uno de los candidatos que en la elección del 2014 le metió un buen susto al resto de los candidatos favoritos. Vamos a ver la biografía no autorizada de José María Villalta. Hubo un momento en este país en que José María Villalta parecía ser el político favorito para gobernar Costa Rica. Era mitad de enero del 2014 y la encuesta de Unimer para el diario La Nación colocaba en el primer lugar de intención de voto a este político de izquierda. Aunque la estadística y su margen de error apuntaban a un empate técnico con el liberacionista Johnny Araya y el libertario Otto Guevara, el joven abogado de 36 años se colaba entre las opciones reales para la presidencia de la República y provocaba temores en los grupos empresariales. Villalta era candidato presidencial de Frente Amplio y diputado único de la bandera amarilla, condiciones que repite ahora, 8 años después. El país buscaba entonces un primer gobierno fuera del bipartidismo y una parte de la población veía en él a un hombre aguerrido e inteligente, alejado de las estructuras tradicionales desgastadas, pero comprometido con la defensa de los beneficios del Estado. Otro sector, en cambio, veía en él el ascenso de la influencia bolivariana en Costa Rica, un político comunista, aliado de Venezuela, Cuba y Nicaragua, una amenaza que obligaba a actuar con rapidez. Círculos empresariales organizaron un grupo llamado Alianza por Costa Rica para evitar que se materializara en las urnas 15 días después la ventaja que mostraba la encuesta publicada por La Nación. Es una amenaza directa a nuestra actividad, nuestros empleos y nuestro modelo democrático, decía la carta enviada a numerosas compañías por Tomás Dueñas, ex embajador en Washington y Unión Europea. Pedía a los colegas empresarios llevar el mensaje a los empleados y evitar a toda costa un triunfo de Villalta. Eso podía configurar un delito electoral, advirtió entonces el Tribunal Supremo de Elecciones. Era un miércoles, a 4 días de las elecciones, pero faltaba más. Ante la incertidumbre de muchos, el temor de algunos y la ilusión de otros, La Nación decidió sorpresivamente no publicar ese día
la última encuesta posible antes de la veda electoral. ¿Estaba aún Villalta en ventaja? ¿Había hecho efecto la campaña de miedo de los empresarios? ¿Se reflejaba en la encuesta el ascenso que luego se comprobó alcanzó Luis Guillermo Solís como carta de centro? Nunca se supo, porque el periódico decidió no publicar el estudio. Argumentaba que las entrevistas a los encuestados se habían hecho días atrás y que los datos podían haber variado por la alta indecisión. Al final, Villalta quedó fuera de la segunda ronda, pero fue protagonista indiscutible de la campaña presidencial y logró 9 curules, el 14%. Frente Amplio se convirtió en la tercera fuerza política en tamaño legislativo, pero los problemas estaban por venir para Villalta como líder de la agrupación. Los miembros de la bancada del Frente Amplio confirmaron que la izquierda no es un grupo homogéneo, que hay disimulos imposibles y que la fragmentación es algo regular. Quedaron sobrepasadas las capacidades de Villalta para dirigir de manera remota a la fracción. Los errores afloraron y en las elecciones del 2018 los resultados fueron malos, con menos de un 1% por la presidencia para el candidato Edgardo Araya y un solo diputado. Lo bueno para Villalta y quizás para el partido es que el diputado electo era él mismo, como 8 años atrás. Volvía a su curul más maduro, con 44 años de edad y 2 hijos. Retornaba el abogado de discurso encendido e ideas socialistas, agnóstico, de estilo tenaz y vocación ambientalista. De nuevo sería el llanero solitario de la izquierda. Esta vez, condicionado por el ingreso de la presidenta del Frente Amplio, Patricia Mora, al gobierno de unidad convocado por Carlos Alvarado. Mora es el otro rostro fuerte del Frente Amplio, hija y sobrina de las figuras comunistas del siglo XX, viuda y eco de José Merino del Río, fundador del Frente Amplio, exdiputado y mentor de Villalta. Ahora son los rostros más conocidos de la fórmula presidencial junto al politólogo Gerardo Hernández. Pero en la política actual lo que más importa es la figura. Y esa figura es Villalta. Vuelve a la competencia el hombre ducho en micrófono, aventajado en duelos retóricos y firme en posiciones políticas, aunque no las comparta la mayoría, y él lo sabe. Su vida la han determinado las discrepancias. De niño vivió el divorcio de sus padres y fue a vivir a Lima con la familia de su madre Laura, en un hogar donde imperaba la mano rígida del abuelo Juan Miguel, un español de la derecha franquista y católico seguidor del Opus Dei. El niño José María, apodado El Gringuito por su tez blanca, conoció en Perú una sociedad marcada por el clasismo de base racial, y eso le inyectó la sensibilidad por la injusticia social, como contó a la periodista Dorian Díaz en 2013, antes del repunte para las elecciones del 2014. De adolescente volvió a Costa Rica y su avidez ya destacaba, como recuerdan compañeros suyos del Colegio Metodista, de donde salió por problemas de conducta. Y del Calasanz. Siempre iba de rebelde, pero fue la Universidad de Costa Rica la que determinó al político. Mezclaba sus estudios de guitarra con los cursos de derecho, la agenda de dirigente estudiantil y luego de miembro pleno del Consejo Universitario. Esto antes de ser profesor. El político Villalta no sería él sin la UCR. Participó en movimientos de protesta y se involucró con grupos ambientalistas. Fue uno de los líderes en la Universidad de Costa Rica en el rechazo al llamado Combo del ICE en el 2001. Y después nada lo separó del padrinazgo de Merino del Río hasta su muerte en el 2012. Con él trabajó en la oposición al Tratado de Libre Comercio TLC en el 2007
Fue su asesor estrella en la Asamblea Legislativa y su sucesor en la curul en el 2010. Lo ha hecho impecable, decía el mentor sobre su pupilo. Sus adversarios le reconocen virtudes de fondo y a veces de forma. Maneja las leyes, el micrófono, las manos inquietas que le carburan el discurso y los ojos que se abren como para escaparse de las gafas. Él reconoce ser obsesivo y pertinaz, pero se concede a sí mismo apertura al diálogo. De su última gestión de diputado resuena aquel "páguele a la caja" que le dirigió al gobierno, entre otras intervenciones. Aunque también le abre espacio al humor. El cuestionamiento mayor se le hace a las capacidades suyas como líder. El que no fue de la fracción del 2014 al 2018 y el que pretende ser en el gobierno a partir del 2022. Aunque hasta ahora se guarda cualquier nombre que podría acompañarle en un eventual gabinete. No estoy todavía autorizado para comprometerlos públicamente. También se le critica por la cercanía de figuras de su partido con otros gobiernos de izquierda latinoamericana y por el realismo económico de las propuestas sociales dependientes de un Estado grande. Se presenta ahora como un pretendiente del electorado socialdemócrata desilusionado por el Partido Liberación Nacional y el Partido Acción Ciudadana. Partidos a los que hace unos años llamó la derecha que roba y la que deja robar. Ahora condena el autoritarismo del gobierno de Daniel Ortega y enfatiza la vía democrática por encima de los postulados de la izquierda clásica. Muestra un rostro más amable y se intenta pegar al lema "Hay esperanza", sabiendo que impera un clima político sombrío, que la ideología es solo una parte del juego y que el deterioro del PAC le abre al menos una puerta hacia un grupo grande de la población, pero que aún es pronto. Esta fue nuestra biografía no autorizada de José María Villalta. El valor de la memoria en la televisión pública. Pero nos vamos a un corte, pero no se vaya, que ahora venimos con la otra punta del espectro ideológico, un mano a mano con Eli Feinsack en unos minutos. Vamos a una pausa y ya regresamos con Eli Feinsack y ese mano a mano con Vilma Ibarra. Cambió el mundo literario y la poesía costarricense. Jorge de Bravo, el grito más humano, su vida y legado. Quería una poesía que fuera entendible para todos, desde el campesino hasta el intelectual. Estreno el 3 de diciembre a las 8:30 de la noche, con repetición el 5 a las 9:15 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Pague menos por mes para tener más dinero disponible. El BCR le compra el saldo de sus tarjetas de crédito con una tasa preferencial. Solicite su compra de saldos a través de nuestros canales digitales. Somos el Banco de Costa Rica. Diferentes historias que nos llevan a meditar sobre distintos temas. Cine en cortos. Los jueves a las 9 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿De pronto hay arreglos musicales propios? En ningún momento lo
pensamos para que fuera, digamos, una banda importante en Costa Rica. Solo queríamos tocar. A veces uno va con la corriente y uno no sabe. Esa es la manera en que he empezado a vivir desde que tomé esa decisión. Un espacio para los amantes de la música actual. Instinto, de lunes a sábado a las 11:30 de la noche. Animados, drama, comedia, historias, música, danza. Todo lo que hacen nuestros artistas nacionales en Cine en Cortos. Los jueves a las 9 de la noche, con repetición los domingos a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con nosotros en este miércoles de Suma Electoral, de aquí en más, por lo menos hasta la primera ronda. Esperamos que nos acompañen todos los miércoles. Le doy la bienvenida a Eliezer Feinza, que es nuestro mano a mano de esta noche. Gracias. ¿Don Eli o Eli? Eli, por favor. Eliezer, en realidad. Eliezer dice mi partida de nacimiento, sí. Y cuenta la historia que cuando mi mamá me vio en la cuna dijo, ese nombre es más largo que el bebé. Me bautizó como Eli y Eli se quedó. O sea que era muy pequeñito. Creo que era muy flaco, no sé si era tan pequeñito de largo, pero sí. Don Eli, el economista es conocido, la persona no mucho, el ser humano, el que está detrás. Y le pregunté extra micrófono, porque quería saberlo, ¿desde cuándo, por qué sí y por qué no había optado antes por la presidencia? Porque este es un anhelo acariciado por usted. En realidad, Vilma, yo no empecé a pensar en la presidencia de la República hasta relativamente reciente. Digamos, yo a veces oigo historias de expresidentes que dicen que desde la cuna les inculcaron que tenían que llegar a ser presidentes de la República. A mí no. Y francamente, bueno, los últimos 15, 18 años me he dedicado a analizar intensivamente la realidad nacional, los problemas del país, a pensar en cómo resolverlos de una manera original, porque seguimos por el mismo rumbo de siempre y los problemas se nos van agravando. Y eventualmente también llegué a una conclusión de que es injusto, de parte de uno saber que uno puede hacer un aporte importante a la sociedad que tanto le ha dado a uno y quedarse viendo los toros desde la barrera. Hubo algunos eventos en mi vida que me detonaron ese interés. Una conversación que tuve con mi hija mayor cuando estaba apenas empezando la universidad y me decía, papi, este país no le da oportunidades a los jóvenes. Lo que se conversa en mi universidad es que la gente se quiere ir del país, y cuando dicen que se quieren ir no es que se quieren ir a estudiar para regresar, se quieren ir del país porque aquí no ven las oportunidades. Y luego, muy cerca de esa ocasión, me invitaron a dar una charla en el recinto de la Universidad de Costa Rica en Liberia. Un seguidor mío, yo ya escribía en esa época artículos en La Nación, un muchacho joven, 21 años tenía en ese momento, Walter Gutiérrez, convenció a su profesor de comercio internacional que me invitaran a dar una charla. Y después Walter organizó a un grupo de sus amigos para que después de la charla nos fuéramos a un restaurante a tomarnos un refresco y conversar conmigo. Y lo primero que les pregunté fue, ¿quiénes son ustedes? Cuéntenme cuáles son sus aspiraciones, es lo que más me interesa saber. Y había tal vez unos 10, 11 muchachos. Y ahí había desde la hija de una mucama de hotel hasta un muchacho que me dijo que su papá tenía una finca arrocera de 700 hectáreas. O sea, ahí estaba todo el espectro socioeconómico reunido en esa mesa. Y no hubo uno solo que me dijera que se quería quedar en Guanacaste. La mayoría lo que querían era venirse para San José. Eso no me sorprende tanto por las oportunidades porque así laborales. ha sido durante décadas. Pero por lo menos 5 de los jóvenes que estaban ahí me dijeron, queremos irnos del país, incluyendo a la hija de la mucama. Y entonces ahí fue donde yo dije, este es un problema
bastante más prevaleciente en Costa Rica. Ya no es simplemente cosa de mi hija que creció en un ambiente muy específico de clase media, media alta, ¿verdad? Sino que ya esto es una cuestión más... y un país que pierde a su juventud, Vilma, es un país que pierde su futuro, se queda sin futuro, y eso me motivó a meterme en eso. Lo cierto es que usted quiso ser candidato presidencial hace 4 años y Así no es. pudo. Se le atravesó un cáncer. Hace 4 años en realidad me interesaba más la diputación, aunque sí estaba coqueteando con la idea de la doble postulación, y efectivamente se me atravesó un cáncer, como lo dijo usted. En julio del 2017, un examen de rutina, nunca tuve síntomas de absolutamente nada. Me detectaron un linfoma, que es un cáncer del sistema linfático. Tomé la decisión de retirarme por completo y dedicarme a sanar. Y dichosamente, bueno, aquí estoy 4 años después en mejor condición física. Lo primero que me dijo el doctor es, apenas se recupere, empiece a hacer ejercicios. Ahora hago ejercicios religiosamente, cosa que en mi vida adulta había dejado de hacer, ¿verdad? Así que estoy en mejor condición física hoy que hace 4 años. Me alegro. Don Eli, en tiempos en que las ideologías se han diluido tanto, ¿cómo le explica a usted, a un costarricense medio, qué es un liberal progresista? ¿Qué es el Partido Liberal Progresista? Bueno, empecemos por recordar, Vilma, en sencillo. Sí, que Costa Rica tiene un pasado liberal y un legado liberal riquísimo. Prácticamente todos los presidentes desde la independencia de Costa Rica hasta 1936, con pocas excepciones, fueron liberales. Las bases de lo que es hoy la sociedad costarricense fue liberal, fueron liberales. Entonces, aquí tengo que discrepar del director de este medio que me presenta a mí como el otro extremo del espectro ideológico, porque el liberalismo está en la esencia del centrismo costarricense. ¿Qué es ser liberal? Somos personas que respetamos las libertades y los derechos de todas las personas en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito político y en el ámbito personal o social también. Es decir, un liberal no es un extremista de derecha. ¿Y un liberal progresista? Para agregarle, para terminar la conjunción de liberal y progresismo. Bueno, el progresismo es una escuela de pensamiento político que propone el progreso de los ciudadanos por medio de el Estado de Derecho, por el respeto al Estado de Derecho. Y el liberalismo lo que propone es el progreso de los ciudadanos por medio de la libertad, entendiendo que esa libertad tiene que tener un conjunto de reglas claras, ¿verdad? Y esas reglas claras son precisamente el marco legal, el Estado de Derecho. La conjunción del liberalismo y progresismo es lo más natural. Aquí lo que pasa es que en las últimas décadas, y sobre todo desde el New Deal en Estados Unidos hace más o menos un siglo, bueno, después de la Gran Depresión de los años 30, se empezó a identificar progresismo con ideas estatistas de izquierda y secuestraron el término, pero en su origen el progresismo no es ni de derecha ni de izquierda, es buscar el progreso de la ciudadanía por medio del respeto al Estado de Derecho. No puedo continuar si no le hago una pregunta muy obligada en este contexto actual. ¿Cómo se financia el Partido Liberal Progresista? ¿De dónde está saliendo el dinero? Porque vemos todas esas vallas y además una inversión que es la primera justamente en ese tipo de publicidad. Entonces esto parece imperioso para no llevarnos luego una desagradable sorpresa como todos los que después de la primera vez acusan problemas. Hemos tenido la buena suerte de recibir donaciones privadas de ciudadanos costarricenses interesados en promover las ideas de la libertad, en promover una opción fresca al electorado costarricense, que no sea más de lo mismo, que no sea regresar a un pasado que no fue mejor, ni tampoco continuar por una senda equivocada. ¿Y esas donaciones se pueden conocer? ¿Se pueden donaciones transparentar? Están reportadas al Tribunal Supremo de Elecciones. Antes de octubre, cada trimestre se presenta el reporte. A partir de octubre, mensualmente, se presenta el reporte y ahí están todos los nombres. Y sí quiero decir que
Nosotros tenemos un presupuesto bastante limitado en comparación con los partidos políticos más grandes. Hemos hecho una decisión estratégica de invertir fuerte en las etapas tempranas de la campaña para darnos a conocer, porque somos una opción nueva. Los partidos más grandes que tienen acceso a la deuda política adelantada, a la que nosotros no tenemos acceso, se están guardando la plata para la recta final. Nosotros no podemos llegar a la recta final sin ser conocidos. En efecto, usted está en el margen de error de las encuestas. Ya vamos para afuera, ya vamos para arriba. Eso es porque usted lo cree. Eso no, es porque tiene confianza en ello. No, porque ayer salió una encuesta. Bueno, la encuesta de Demoscopía, justamente, que fue la que salió ayer, señala que tiene usted, de acuerdo con lo que el índice que esa encuesta ha elaborado, que se llama el índice residual de conocimiento y opinión, un conocimiento del 19% y una opinión favorable del 44%, con lo cual, en efecto, el experto de la encuesta, don José Alberto Rodríguez, dice que tiene mucho margen de crecimiento. A eso es lo que le están apostando en este momento, porque la gente no sabe. Hoy me dijo mi peluquero que no conocía al señor Feinsack ni a su partido. Le enseñé el logo de la bandera y me dijo, no, nunca había oído hablar. Entonces, esto para 3 meses da. Bueno, hemos pasado de 0 a 19% en 2 meses, de 0 a 19% de conocimiento en 2 meses de estar en esto, con recursos limitados, ¿verdad? Así que es un crecimiento bastante significativo, y a diferencia de otros candidatos que tienen niveles de rechazo del 75-80%, nosotros estamos creciendo también en aceptación, en buena opinión por parte del electorado, y precisamente por eso es que se concluye que tenemos mucho espacio para crecer. Don Eliezer tuvo una salida en falso porque anunció una coalición con el Partido Alianza Demócrata Cristiana del alcalde que acaba de salir de su indagatoria judicial con el alcalde Mario Redondo, y ese tiene que haber sido un golpe duro para la naciente coalición en la que usted pensaba podía aglutinar mucho más gente y mucho más rápido. Vilma, nosotros no tuvimos una salida en falso, nosotros tuvimos una oportunidad de reafirmar nuestros principios. A diferencia de otros partidos electorales que parecen la guarida de Alibaba, nosotros, ante la primer sospecha de actividades cuestionables, tomamos la decisión de separarnos y continuar por nuestro camino. Partido Liberal Progresista es un partido que tiene una trayectoria corta, pero incuestionable, impoluta, y tomamos la decisión de que mejor continuar por nuestra propia cuenta, aunque el esfuerzo tenga que ser más grande, de un partido emergente, pequeño, que va para arriba, que lo que queríamos era lograr una coalición amplia para presentarle al electorado costarricense. Entonces, una oportunidad que se nos presentó para reafirmar nuestros principios y nuestros valores, y actuamos consecuentemente, y más bien nos ha dado réditos positivos. Vamos a las propuestas, don Eli. Usted dice que va a eliminar 90 impuestos. ¿Está en disposición de decirle al electorado que nos está siguiendo que en realidad eso no es correcto, que usted no va a eliminar nada porque no puede eliminar ni un impuesto, pero que sí podría ir a la Asamblea Legislativa a buscar un gran acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas para pedirle que le consideren su propuesta para eliminar 90 impuestos? Y eso, Vilma, no es cierto de prácticamente todas las propuestas que hacen todos los políticos. No, digo, ya, y si usted quiere ser uno de todos, pues yo diría que está bien, pero sus vallas dicen voy a eliminar 90 impuestos. Mi pregunta es si usted está dispuesto a decir que no es posible que Eli Feinsack, como presidente electo de la República... Siempre lo he dicho, Vilma, yo siempre he dicho, las reformas legales se hacen en la Asamblea Legislativa, no tengo talante autoritario, no pretendo hacer las cosas fuera del marco legal constitucional del país, pero tenemos la convicción, porque tenemos los estudios que nos respaldan, que demuestran que la mayoría de esos 90 impuestos son impuestos que en los que el Estado invierte más dinero en el esfuerzo de recaudar de lo que recauda, y que por lo tanto al eliminarlos se mejora la situación fiscal del país. Pero además tenemos un estudio del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica que demuestra
que si usted al IVA le cambia la composición de la canasta básica tributaria para que refleje los patrones de consumo reales de los costarricenses, puede bajar la tasa al 11% y mejorar la recaudación en aproximadamente 60.000 millones de colones. Por favor, dígame sí o no, su propuesta entre los 90 impuestos implicaría reducir el impuesto del valor agregado del 13 al 11%, no, porque 90. Yo entendí que los 90 impuestos no implicaba ni el IVA, ni el selectivo de consumo, ni el impuesto a los combustibles, ni el impuesto de renta. Los 90 impuestos son 90 impuestos son que otros, vamos a eliminar. Menores. Son impuestos que vamos a eliminar. Y en torno al IVA, y los que quedan los vamos a simplificar. Costa Rica tiene un sistema tributario tan absurdo que, vea lo que le estoy diciendo. Un estudio de la Universidad de Costa Rica, para que no me digan aquí que es la extrema derecha, come chiquitos y todo lo demás. Ciencias económicas, sí. ¿Verdad? Es un estudio de la Universidad de Costa Rica. Yo creo que a don Ernesto le quedó claro ya. Está bien, me parece muy bien. Un estudio de la Universidad de Costa Rica que dice que usted puede bajar el IVA al 11%, mejorar la recaudación en aproximadamente 60.000 millones. ¿Pero esta es una propuesta o todavía no? Sí, eso es una propuesta y la otra es... Hay un estudio recientemente publicado en el American Economic Journal, que es una revista profesional en economía bastante prestigiosa, de Mauricio Soto y Pierre Bachas, que son un par de colegas economistas, que analizan el impuesto de renta de Costa Rica y llegan a la conclusión de que si usted baja la tasa del impuesto de la renta, elimina ciertas exoneraciones que no tienen nada que ver con generación de empleo ni con política social, usted puede aumentar la recaudación hasta en un 80%. Vea lo que le estoy diciendo, el ridículo del diseño del sistema tributario costarricense, que bajando las tasas de los impuestos podemos mejorar la recaudación de una manera muy significativa. Y entonces nuestra propuesta es una simplificación tributaria bastante significativa. Que incluye eliminar 90 impuestos. Estoy de acuerdo en que esa es una propuesta muy atractiva, incluso para esta servidora, porque todos somos consumidores. Ahora el tema es cómo llevar esto a ejecución, es decir, cómo es que pretende acercar este consenso nacional político que se requiere, aunque por supuesto cada proceso electoral abre la ventana a un acuerdo y a una negociación para poder reestructurar esta, digamos, maraña tributaria que tenemos y que ello no implique además desfinanciar programas que tienen destino específico de esos impuestos pequeños. ¿Cómo vamos a desfinanciar programas cuando le estoy hablando de un aumento del 80% en la recaudación del impuesto de renta? Cuando le estoy hablando de un aumento en la recaudación del IVA de 60.000 millones de colones. Esto no es para desfinanciar programas, esto es para racionalizar el sistema tributario costarricense, que es absolutamente absurdo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Presentándole a los diputados las cifras y los estudios para que entiendan que con esa simplificación tributaria mejora la recaudación, pero también provocamos un círculo virtuoso de crecimiento económico, inversión, generación de empleo y mayor recaudación. O sea, hay un doble efecto de mayor recaudación. La cifra del 80% en el impuesto de renta, que le menciono del estudio de Soto y Bachas, es una cifra que asume que las utilidades de las empresas permanecen constantes. Es decir, con las mismas utilidades usted puede aumentar la recaudación. Si a eso le agregamos el crecimiento económico adicional, podemos tener un aumento en la recaudación realmente estratosférico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si es posible para un gobierno como el actual, con un presidente ausente, prácticamente sin ministro de la presidencia, con apenas 10 diputados, es posible para ellos convencer a los diputados de aumentar los impuestos, que no hay materia más odiosa que esa en cuestión legislativa. Bueno, yo creo que para nosotros va a ser posible convencer a los diputados de hacer la reforma contraria a la simplificación tributaria para mejorar la recaudación, pero a la vez provocar crecimiento económico y sobre todo, Vilma, generación de empleo. Tenemos 400.000, casi 400.000 personas desempleadas hoy, tenemos más de 400.000 personas con subempleo y prácticamente la mitad de los trabajadores costarricenses están en la informalidad. Entonces, si no atacamos esos problemas, simplificando el sistema tributario, disminuyendo los costos de producción, simplificando el tamaño del aparato estatal para generar confianza,
entonces en Costa Rica vamos a tener una explosión social. Otra de sus propuestas justamente atiende a la necesidad de reducir las cargas sociales que se pagan ante la seguridad social. ¿Cómo hacer eso con la autonomía ratificada constitucionalmente y por varias vías, la triple autonomía que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social, don Eli? De dos maneras, Vilma. La primera, que no tiene que ver directamente con la Caja y tiene que ver con quitar de lo que se le agrega a la planilla las contribuciones que no van para la seguridad social. Y eso se financia por vía del presupuesto nacional. Eso va amarrado. FODESAF, asignaciones familiares. Banco Popular. Okay. ¿Y esos dineros cómo se Eso va amarrado a nuestra simplificación tributaria, que va a generar un aumento significativo de la recaudación que va a permitir suplir esos recursos. Y la otra, que sí tiene que ver directamente con la Caja, es que tenemos el modelo de los EVAIS administrados por las cooperativas. Ha sido un modelo que a la Caja le ha dado muy buenos resultados. El costo de operar un EVAIS por una cooperativa es mucho menor que cuando la Caja los opera por sí misma. Pero mi pregunta es cómo hacerlo si no tiene injerencia el Ejecutivo en las decisiones, no tiene mayor injerencia el Ejecutivo en las decisiones que toma la autonomía. Claro que estoy segura, son 9 miembros que forman el gobierno de triunvirato que hay en la Caja Costarricense de Seguro Social, de los cuales 3 tiene el gobierno de la República. El presidente de la República nombra 3. Sí, señor. Incluyendo al presidente ejecutivo. Sí. UCAEP. Sí, 2 más 1, 3. Claro. 2 más 1, 3. Bien, incluyendo al presidente ejecutivo. UCAEP nombra a otros 3. Yo entiendo que es en el mejor interés del sector privado costarricense reducir las cargas sociales. Entonces nos sentaremos a hablar con los representantes de UCAEP para que sus representantes en la Caja Costarricense del Seguro Social apoyen esta idea. Ya tenemos 6. Queremos abrirle el espacio al sector cooperativo para que asuma más EVAIS. Entonces creemos que podemos conseguir el apoyo del sector cooperativo también. Me imagino que al movimiento solidarista le va a interesar que sus afiliados. No, ya tenemos unanimidad, entonces, prácticamente. Tenemos 8. Tenemos 8. Claro, y yo no sé qué va a hacer el sector sindical, Eliezer, pero tenemos 8. Usted sabrá, comprenderá que usted nos ofrece transformar el sistema tributario del país y reconvertir el sistema de cargas sociales en la Caja Costarricense de Seguro Social. Y pareciera tan fácil como lo plantea, que alguien diría, pero ¿por qué nadie lo ha hecho antes? ¿Pero qué pasó con los gobiernos de liberación de la Unidad y del PAC que no lo hicieron, sabiendo que la crisis de la seguridad social se ha profundizado de tal manera y que la informalidad en la economía y en la productividad costarricense ha crecido a la mitad? Bueno, en primer lugar, no es fácil y yo no he dicho que sea fácil. Yo lo que estoy señalando es lo que hay que hacer y estoy señalando cómo pretendemos hacerlo. Lo segundo es que nadie lo ha hecho porque tienen un marco conceptual diferente. Un marco conceptual, usted lo ve en la actual administración de la Caja, que en los meses antes de la pandemia tomaron la decisión de eliminar todos estos contratos que tiene la Caja con las cooperativas. Eliminaron el de la universidad que manejaba los EVAIS en el sector este de la ciudad de San José. A sabiendas de que les iba a costar decenas de miles de millones de colones más al año, y tomaron la decisión. En otros países hay gente que va a la cárcel por tomar una decisión que le va a costar al contribuyente decenas de miles de millones de colones más. Aquí se toma la decisión y parte sin novedad, pero habían tomado la decisión de dejar vencer los contratos de las cooperativas para que la Caja asumiera todos esos EVAIS cuando se vino la pandemia. Y en pandemia se vieron con una limitación de recursos significativa y no les quedó otra que echar para atrás esa decisión. Es una decisión ideológica, Vilma. Entonces no es que no se puede hacer, es que no se les pega la gana hacerlo. Y entonces la diferencia, si el país escoge un gobierno liberal que entienda que el servicio de salud está para favorecer al asegurado, es más, voy a decir algo más, está para favorecer al costarricense, porque solo la mitad de los costarricenses están asegurados. Así es. El servicio de salud está para servirle al individuo, a la persona, al ciudadano costarricense, no a los funcionarios, no a los administradores, no a nadie más. Ese es el cambio de enfoque que hay que hacer y que bajo la filosofía reinante en los gobiernos de Costa Rica de por lo menos los últimos 16 años,
eso no es posible. El Partido Liberal Progresista va a garantizar la sostenibilidad del régimen de pensiones con su convencimiento ideológico de mantener este sistema, el IBM, y de fortalecerlo y de rescatarlo. Nosotros somos el único partido político que se atreve a decir la realidad del régimen del IBM. El régimen del IBM es absolutamente insostenible en su diseño actual. ¿Y qué hacer con él? Yo lo vengo señalando hace 5 años. En 1970 había 32 trabajadores activos por cada pensionado. En el 80 ya eran solo 20. Hace 5 años, 6 años, en el 2015, hablábamos de 7 trabajadores activos. Hoy andamos por 4 trabajadores activos, un poquito más de 4 trabajadores activos por cada pensionado. Sí, señor. Y vamos rápidamente hacia menos de 3. ¿Vamos a un régimen único de pensiones? Nosotros pensamos que tiene que haber un régimen único de pensiones, tienen que acabar los regímenes de privilegio, todos jugando bajo las Poder mismas judicial reglas. Y magisterio. Todos jugando bajo las mismas solo. reglas. El que quiera una pensión mejor, que me parece fenomenal, con una pensión complementaria. Entonces, si el magisterio quiere un régimen de pensiones que le dé una pensión mejor, que se establezcan como una pensión complementaria para el magisterio. Si el Poder Judicial quiere una pensión, pero donde la contribución patronal y estatal sea exactamente la misma para todos los trabajadores costarricenses. No se ha podido ni siquiera establecer el salario, el impuesto al salario escolar. Vamos a ver si se puede avanzar, no sé, en esta vida nuestra, suya y mía por lo menos, al régimen único de pensiones, que la superintendente, por cierto, doña Rocío Aguilar, ha estado empujando también. Claro, el voucher educativo. Es que además es lo que dice la Constitución Política, Vilma. La Constitución Política dice que hay un régimen de pensiones para todos los trabajadores, y aquí violamos la Constitución, claro, porque le conviene a los magistrados, ¿verdad? Porque tienen su propio régimen de pensiones de privilegio. Pero la Constitución Política lo dice claramente, hay un régimen de pensiones para todos los trabajadores. Empleo público. Los magistrados dijeron hoy que van a requerirse 38 votos para la aprobación definitiva, es decir, para la aprobación en segundo debate. Así es. ¿El proyecto lo avalan? ¿Usted cree que irá o vamos a naufragar en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Yo no creo que vamos a naufragar en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Creo que vamos a tener que renegociar ese acuerdo. Enhorabuena que lo vamos a tener que renegociar. ¿Hay tiempo? Tengo que decir que yo estoy... Me parece que el proyecto de ley de empleo público es como una olla de sopa a la que le echaron tanta agua que ya no sabe a gran cosa. Y aún así es necesario, porque esa sopita de pollo para quitarnos la gripe la necesitamos, ¿verdad? Pero requiere de reformas significativas. Creo que va a naufragar. Me parece muy difícil que encuentren los 38 votos en este momento. Y creo que habrá que sentarse a renegociar con el Fondo Monetario Internacional una solución alternativa que no implique atiborrar a los costarricenses de nuevos impuestos que le metan otro frenazo más a la economía. Se me acaba el tiempo. ¿Qué le diría usted a don Omar Jiménez, que es un seguidor liberal, que le reclama que como liberal progresista usted está actuando de manera populista cuando se pronuncia en contra de las vacunas? Dice que usted defiende un concepto de libertad que no es tal. Yo nunca me he pronunciado en contra de las vacunas. Yo he dicho... En contra de la obligatoriedad de las vacunas, don Eliezer, usted sabe de lo que le estoy hablando. No, son dos cosas muy diferentes. Yo estoy vacunado, estoy esperando la oportunidad de la tercera, del refuerzo, y a cualquier persona que me pregunte y a toda la audiencia le digo, si no se ha vacunado, vaya, busque su vacunación, es lo correcto, es lo sano, es lo que deberían de hacer. Pero el concepto de obligar a alguien, a una persona adulta, ¿cómo se hace eso, Vilma? Vamos a mandar a la fuerza pública a la casa de la persona que se rehúsa a vacunarse, lo vamos a esposar, lo vamos a llevar a la fuerza al vacunatorio para que le inyecten una sustancia que se rehúsa a recibir, cuando la Ley General de Salud dice que nadie puede ser obligado a recibir un tratamiento en contra de su voluntad y que tiene que haber consentimiento informado. O sea que la vacunación obligatoria va en contra de la ley costarricense. Entonces yo lo que digo es, hay que trabajar para convencer a los ciudadanos de que la vacunación es lo más sano que pueden hacer. Pero cuando usted tiene un grupo de ciudadanos que por diferentes motivos creen en teorías de conspiración, creen que les van a inyectar un chip electrónico o cualquier otra cosa, y usted les sale con una obligatoriedad, lo que está haciendo es alimentando esa paranoia. Y entonces está atentando contra el propio interés del sistema de salud, Vilma.
Se nos acabó el tiempo. Se me quedaron Gracias. varias de las 15 preguntas que tenía en el cuestionario, pero le agradezco muchísimo el ejercicio de esta noche. Don Eliezer Feinsack, muchas gracias. Muchas gracias, Vilma, por el espacio, y muchas gracias a Canal 13, a pesar de que aquí piensan que uno es de un extremo. Está preocupado usted cuando no lo ven es. esto. Está No, preocupado. no, pero sí me parece que hay que ser responsable a la hora de calificar a las ofertas políticas. Le voy a hacer un mensaje comercial gratuito a don Eliezer Feinsack. Dice que le gusta el votómetro, el del Estado de la Nación, porque está haciendo que mucha gente se dé cuenta que no es tan liberal como Que como mucha gente se dé cuenta que es más liberal de lo que de lo creía. que cree. Sí, y de que nosotros no somos como chiquitos. Así es. Gracias, don Eliezer. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Ya volvemos. El Banco Central de Costa Rica comunica que los nuevos billetes de 10.000 colones ya están en circulación y tienen seguridades de última generación similares a los billetes de 20.000 colones que usted ya conoce. Para comprobar su autenticidad, toque el relieve en el retrato, mire los efectos en el escudo nacional y gire para ver el círculo flotante en el mapa y cómo cambia de color verde a azul. La nueva serie de billetes de Costa Rica ya está completa. Regresan los Juegos Nacionales a 13, Costa Rica Televisión. Con toda la alegría y emoción de las justas deportivas de la juventud costarricense. Juegos Nacionales 2021. Resumen, domingos 8 y 15 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión. En esta semana en Una Mirada vamos a hablar sobre los retos que enfrenta tanto Costa Rica como el mundo en materia de promoción de la lectura y de producción editorial. Para eso nos van a acompañar representantes de las editoriales de las universidades públicas de Costa Rica, que hacen un gran esfuerzo en este momento por llevarle a usted libros de gran calidad, sea en formato impreso o electrónico. Así que ya sabe, acompáñenos esta semana en Una Mirada con este interesante tema. Hasta pronto. Conducir rápido le hará llegar más pronto a los servicios de emergencias. Preferimos que llegue tarde a su destino, a que llegue herido al nuestro. Evite poner en riesgo su vida y la de los demás. Maneje sus emociones y su vehículo con responsabilidad. De la noche con 52 segundos, 52 minutos. Estamos de regreso en Zoom electoral y después vamos a evaluar ahora con Gustavo Araya y con Álvaro Murillo la entrevista que acabamos de ver, mano a mano entre Vilma Ibarra y Eliezer Feinsack. Me gustaría rescatar el valor de la entrevista como posibilidad de demostrar un personaje, de desarrollar un cuerpo de ideas, sobre todo la entrevista en profundidad como la que acabamos de ver, una entrevista que permitió entender un poco del pensamiento político, de la propuesta política de Eliezer Feinsack. Gustavo, ¿cómo viste la estrategia? Muy bien, me parece que hay varios elementos que rescatar de esta entrevista. Lo primero es que don Eliezer Feinsack tiene una característica muy particular y es una característica, digamos, por decirlo de alguna manera, docente, una característica, digamos, educativa. Tiende a ser fuerte en sus pronunciamientos, pero tiende a consolidar de alguna manera cada uno de los razonamientos. Me llama poderosamente la atención eso en términos, digamos, de la forma discursiva. En términos de la forma que he tratado de hacerlo también, incluir eso en el análisis, don Eliezer empieza la entrevista, si se quiere cerrado, si se quiere de alguna manera con ganas de decir algo, tenía las manos debajo del escritorio entrelazadas y estaba, como decimos comúnmente, con abejún entre el buche. Normalmente se fue digamos, acentuando en la entrevista la forma de sacar las manos y en cada uno de los temas, especialmente en los temas económicos, especialmente en las propuestas que refiere al tema de impuestos y sobre todo, y esto se notó muy claramente en la reducción de las cargas sociales y de la Caja Costarricense de Seguro Social, se veía que estaba
digamos, cómodo, que estaba siendo una persona que dominaba el tema, sacó las manos, incluso lo hizo muchísimo más, digamos, mucho más móvilmente, mucho más suelto, y eso evidenció, digamos, su capacidad, digamos, en este caso también, digamos, educativa. Me llama la atención, efectivamente, que cuando tiene la oportunidad puede de alguna manera expresar mejor lo que está, y esto es una crítica constructiva, lo que está plasmado en un programa de gobierno que tal vez resulte escueto de alguna manera y probablemente requiera de esa explicación que don Eliezer sabe hacer. Álvaro, tu visión de esta entrevista, el tema del financiamiento se remitió al informe que se presenta al Tribunal Supremo de Elecciones sin explicitar directamente quiénes son las personas que han aportado esa campaña. Era fácil enumerar 10, 12 nombres, los principales aportantes. Sí, Ernesto, sobre todo porque tiene la oportunidad aquí frente a cámaras de decirle a la gente quiénes lo están financiando. Y lo que le está diciendo es no, vaya a ver los informes que presentaremos mensualmente ante el Tribunal Supremo de Elecciones y ahí están los nombres de los donantes. Entonces, bueno, yo creo que con igual soltura, de la misma manera en que expone los temas económicos, pues podría contestar sin ningún problema esto, que está en el tema político, en la dinámica electoral, y que es de una sensibilidad importante. Lo otro es recordar, él es candidato legislativo también. Entonces, no deja de provocar cierta disonancia. Uno oye a un candidato, digamos, en el personaje de candidato presidencial ciertamente, pero recuerda que también él está buscando la curul por San José, y entonces se queda con la duda de qué otros mensajes daría específicamente para pedirle a la gente que vote por ellos también para candidato legislativo por la provincia de San José, Ernesto. Se nos fue el Zoom electoral de este miércoles, un programa apretadito, como decía la canción de Malpaís. Muchísimas gracias, Gustavo Araya, Vilma Ibarra, Álvaro Murillo. Nos vemos el próximo miércoles, 8 de la noche, en esta cita de Zoom electoral. Buenas noches.